Pues yo no sé quién tuvo la oportunidad de estar con nosotros la semana pasada. La semana pasada tuvimos la oportunidad de iniciar una serie basada en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Es una serie que va, como te dije, de verdad, si tú has tenido oportunidad de leer la carta, es 16 capítulos muy profundos, muy densos, de mucho contenido. Casi cada palabra pudiera volverse una predicación para nuestras vidas, o un mensaje, o una enseñanza. Y pues es complejo poderlo abordar. Pasaríamos, de verdad, hay quien ha hecho, yo creo, 95 mensajes o más en una serie para poder compartir, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo dentro de lo complejo que pueda ser para tener unos cuantos mensajes, unos 35 mensajes, algo así, unos 8 o 10 mensajes que nos permitan tener la esencia, porque al final del día es una carta bien interesante, porque es de los últimos escritos que que los apóstoles empezaron a hacer acerca del Evangelio. Entonces fue escrita más o menos unos 20 y tantos años posterior a la muerte del Señor. Entonces, hay detalles interesantes. El autor se le atribuye la carta a Pablo, y de las cosas interesantes es que Pablo había sido llamado para predicar a los gentiles, es decir, aquellos que no eran del pueblo judío. Y de las cosas que tenía como llamado era tratar de llevar el mensaje del Evangelio y a tratar de establecer iglesias. Esto es lo que hacía Pablo, y de las cosas que sabemos es que esta carta es de las cartas que fueron escritas de parte de Pablo sin haber conocido a quienes se las dirigía. Es decir, era una iglesia que de alguna forma se inició, se cree que porque algunos fueron a Jerusalén en algún momento, se les compartió el Evangelio, y cuando regresaron, parte de estos judíos que habían visitado Jerusalén llevaron parte del mensaje y empezaron a contagiar a otros no necesariamente judíos, que de alguna forma se les conocía como gentiles. Entonces era una congregación que empezaba a tomar una relevancia. De las cosas muy interesantes que vamos a ver es que además era una cultura muy preparada, era una cultura muy rica en conocimiento, en cultura, en muchas cosas, y esto tiene un peso y una influencia. Pero al ser una iglesia que se estaba conformando sin necesariamente ser conocida o visitada todavía por Pablo, demandaba un detalle, por eso la profundidad de la carta, ¿no? Entonces podemos ver varios temas alrededor de la carta, pero el día de hoy vamos a desarrollar uno igual de importante. La semana pasada, si estuviste con nosotros, habrás aprendido que lo primero que busca Pablo es, para poder entender nuestra identidad y quiénes somos, teníamos que comprender a quién pertenecemos. Entonces, no voy a desarrollar ni resumir, mucho menos, pero si tú no estuviste con nosotros, está el canal de Spotify, donde está el mensaje, está la transmisión en Facebook, y ahí puedes conocer un poquito de lo que constó, ¿de acuerdo? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de que la vida está llena de momentos vergonzosos. Levante la mano quien nunca ha pasado un momento vergonzoso en esta vida. ¿No? Algunos de nosotros hasta creo que expertos ya debíamos de ser, así como que, no hombre, ni me cuentes, ni me digas, porque estoy seguro que muchos de aquí tendremos historias bien interesantes. Yo tengo tanto ánimo de un día, ¿por qué no nos convocamos con algo alrededor y solamente contamos estas historias vergonzosas? Y de verdad yo creo que pasaríamos un momento bien ameno, bien divertido, porque híjole, la vida nos ha llenado de estos momentos, y yo te diría, no hemos pasado de una vergüenza a otra. Y esa es la verdad, ¿no? Prácticamente todos tenemos estos momentos de los que de alguna forma quisiéramos hasta algunos borrarlos, ¿verdad? ¿Y alguien sabe qué significa la expresión de pena ajena? Cuando tú oyes, híjole, eso está de pena ajena, ¿qué es lo que entiendes? Que algo que alguien vivió fue tan vergonzoso que hasta a ti te da pena por lo que pasó esa persona, ¿cierto? Sí.
En mi tiempo, en mi época, cuando era más chavalón, estas frases, estas palabras que sacamos, decíamos, qué oso. No, qué oso, qué oso. Y eso es lo que decíamos. Ahora la generación de la época de mis hijas lo dicen de otra manera, es más sofisticado. Es, qué grinch, o cringe, o no sé cómo es. A ver, la verdad es que no lo sé, mis hijas lo deben de saber mejor, pero además lo debes de acompañar así como que con una cara así medio apretada, así como de, qué cringe, o algo así. No me sale, porque obvio, no soy de esta generación. A lo mejor no lo estoy haciendo ni bien y alguna de mis hijas dice, ay papá, qué cringe esto que estás haciendo, ¿verdad? Pero en mi época decíamos, qué oso, ¿no? Y a mí, por ejemplo, te puedo decir que no me da pena que una de mis películas favoritas, así, pero de las favoritas, si tú estás esperando que yo te diga la de Rambo 8, o no sé, la de Rocky no sé cuál, pues digo, perdóname si te digo las más viejísimas, a lo mejor ni sabes quién es este o el otro, pero si estás esperando que yo te diga de un superhéroe, un supercampeón ese que se las puede todas, estás fallando. Te sorprendería a mí, una de mis películas favoritas tiene que ver con un romance juvenil. Los americanos le tienen ahí una frase, no sé ni siquiera bien, pero dicen que es un check flick. Así dicen, como una película así como de romance juvenil, de una historia de jovencitas, casi que, si un día te digo, me dices, vamos a ver tu película favorita, prepárate para una telenovela, un dramita de estos. Me encanta esa película, me encanta. Si un día quieres saber cuál es, ya sabes. Una carne asada lo facilita todo. Es una película que se llama, anótala. Si quieres conocer de realmente qué me apasiona, te la recomiendo. Obvio, es la favorita. Se llama Un amor para recordar. En inglés es A Walk to Remember. Si eres más americano, lo puedes buscar así. No voy a decir de qué se trata, obviamente, porque pero de verdad no me da pena decirlo, ¿eh? Me encanta esa película. Me encanta. El contenido, es más, tiene que ver con este tipo de vergüenza de la que te voy a hablar el día de hoy. Y bueno, pues yo creo que yo estaría dispuesto a vivir una vida de vergüenza como la que se plantea en esa película. Y otro de los ejemplos que te quiero dar respecto al tema que vamos a hablar el día de hoy es que en algún momento yo vengo de una familia en donde mi mamá de verdad dirían que parecía arriero. Chiflaba de una manera, ella, y todo el mundo se comunicaba en la familia de mi mamá con chiflidos y demás, pero un chiflido, pero que lo oías hasta donde quisieras. ¿Y qué creen? Que yo salí sin poder ni chiflar. Así a mí se me hace no, pues olvídalo, fatal. Entonces, pues yo dije, ¿cómo resuelvo esto? Porque mi familia resolvía muchas cosas con el chiflido. Entonces yo empecé a ir con mis hijas al súper y de repente por alguna razón nos empezamos a separar. Unas van a ver una cosa, otras se distraen, se pierden, nos distraemos. Y a mí se me ocurrió pues algo bien creativo. Dije, pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues voy a inventar un gritito que solamente mi familia y yo sepamos, de tal forma que nadie se confunda, porque si alguien chifla, yo veo que voltean 3, 4 y no saben, porque varios se comunican con chiflidos. Entonces a mí se me ocurrió decir un gritito y decía, ¡yujú! Y ahí me tienes por el súper diciendo un yuju. Y ya al principio, ya sabes, mis hijas no sabían la palabrita, pero habían dicho, ¡ay, qué cringe esto de mi papá con su yuju! Pero la verdad de las cosas es que llegó un momento que ya hasta se divertía, ¿no? Ya de repente andabas por el súper y ya las oías, ¡yuju! ¡Yuju! Y miren cómo se retuerce una de mis hijas. Pero esta era una de las cosas que yo creo que hacía para que mi familia supiera que nos estábamos buscando, ¿no? Y la verdad de las cosas es que nos ha resultado muy bien. Y ya no nos da pena. Así somos. Es lo que hacemos. Cuando vamos al súper y nos buscamos, un yuju lo resuelve todo. Entonces, si tú tienes problemas para chiflar, no uses mi yuju. Te confié un secreto familiar, invéntate otra cosa o a ver qué. Pero tú haces el ridículo de una manera diferente, ¿de acuerdo? Y pues bueno,
el día de hoy vamos a hablar de este tema de las vergüenzas, porque de verdad es que para Dios este tema es importante. Y lo vas a ver. Quiero que vayas conmigo, vamos al capítulo 1 de la carta a los Romanos. Si puedes poner la siguiente, ahí tiene el título. Le hemos llamado de pena ajena, y aunque nos vamos a concentrar en el versículo 16 y 17 del capítulo 1, quiero que vayas desde el principio conmigo. La carta a los Romanos, capítulo 1. Yo voy a estar leyendo una nueva traducción viviente. Ten una Biblia, ten donde anotar. Hay cosas bien importantes que Dios te puede hablar, ¿de acuerdo? Voy a dar lectura. Dice la Escritura, dice: yo, Pablo, esclavo de Jesús, de Cristo Jesús, elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar la buena noticia. Escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos, mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Versículo 8 dice: ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Ante todo, les digo que mediante Jesucristo le doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque en todas partes del mundo se habla de la fe que tienen en Él. Dios sabe cuántas veces les recuerdo en mis oraciones. Día y noche hago mención de ustedes y sus necesidades delante de Dios, a quien sirvo con todo mi corazón, anunciando la buena noticia acerca de su Hijo. Versículo 10 dice: algo que siempre pido en mi oración es que Dios mediante se presente la oportunidad de ir por fin a verlos, pues tengo muchos deseos de visitarlos por llevarles algún don espiritual que los ayude a crecer firmes en el Señor. Cuando nos encontremos, quiero alentarnos en la fe, pero también me gustaría recibir aliento de la fe de ustedes. Versículo 13 dice: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tales como he visto entre otros gentiles. Pues siento una gran obligación tanto de los habitantes del mundo civilizado como los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes, que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo del evangelio, de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos reveló cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra desde el principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Y como podemos ver en la porción que acabamos de leer, es bastante extensa, 16 versículos, Pablo hace un fuerte énfasis en una cosa. Si te das cuenta, repite con frecuencia, no sé cuántas veces las puedes contar, la buena noticia o el evangelio, según la traducción que tú estés usando. Pero, por ejemplo, en el versículo 1 nos dice que él es enviado, es decir, que él es un apóstol, eso es lo que significa enviado, apóstol, a predicar la buena noticia. Nos dice en el versículo 2 que Dios lo había prometido por medio de los profetas, es decir, esta buena noticia ya había sido prometida. Más adelante, versículo 3 y 4 dice que ese evangelio trata de su Hijo Jesucristo, quien nació, vivió, murió y resucitó por el poder del Espíritu Santo de Dios. También más adelante nos dice que Dios dio a los apóstoles, es decir, a estos enviados, el privilegio y la autoridad para anunciarlo por todos lados, para que crean y obedezcan. En esa forma se va a dar gloria a su nombre. Eso es lo que dice el versículo 5.
Más adelante en el versículo 9 vemos que esa buena noticia o evangelio se sirve, o es decir, uno sirve dando esa buena noticia de todo corazón, de corazón. El versículo 15 nos habla de que se anuncia o se predica, además con muchas ansias. Y finalmente dice que esa buena noticia se soporta cualquier vergüenza. Se vive prácticamente, según otros, de pena ajena. Y de eso quiero hablar porque si tú te das cuenta, yo no sé cuántos han experimentado esa sensación de que otros se enteren de que tú estés metido en este evangelio y digan, qué penita, qué penita ese Luis que se metió en estas cosas y, ay no, me da pena ajena. Yo no sé cuántos han sufrido o han padecido o les han hecho sentir vergüenza por estar siguiendo el evangelio. ¿Cuántos aquí han experimentado? ¿Nada más uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tal vez cuatro? Bueno, pues a lo mejor es porque no están viviendo el evangelio, que no están viviendo, pasando por esa pena. Porque ¿sabes una cosa? Este mundo te quiere hacer sentir que esto es de dar pena. Piénsalo de esta manera. Pero ¿sabes una cosa? Para comprender esa buena noticia o ese evangelio, el comprenderlo te va a ayudar a que no te avergüence, a que no te dé pena, a que aun cuando la gente diga lo que diga, tú no tengas pena, sino por el contrario, te lleve a vivirlo de tal manera que sea conocido e incluso obedecido por otros. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y sabes, Pablo sabía muy bien lo que era esto. No creas que fue una ocurrencia, una palabra, una frase del versículo 16 diciendo, no me avergüenzo, porque Pablo había enfrentado a personas muy preparadas, de mucha educación, y aún así no le daba pena hablar del evangelio. Él había enfrentado a personas muy cultas. Podemos ver, si quieres tomar nota nada más, en Hechos 17, 18, ahí tiene encuentros con gente muy culta y no le da pena hablarles del evangelio. Más adelante podemos ver que más aún, ¿sí?, él, pese a la preparación que dice que tenía o que tuvo y el respeto que pudo haber ganado por ellos, ¿quieres ver su currículum de Pablo? Lo puedes encontrar en la carta a los Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 8. Él tenía un currículum como pocos. Educado, digamos que en una de las mejores escuelas, además con el mejor maestro, además muy bien educado desde niño al respecto de saber los temas relacionados con la religión. Pero en ese versículo 3, de capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 y 8, ¿sabes qué dice? Que todo eso lo da por basura a causa de haber conocido este evangelio, a causa de haber conocido quién formaba parte de esa buena noticia. Imagínate que hubieras tenido una gran reputación, que te hubieras codeado y rociado entre los más grandes de lo que tú quieras, de un deporte, de un ambiente musical, no sé, si eres profesionista como yo, tal vez como contador, que te hubieras rozado con lo más de lo más y que no te dé pena. Y yo creo que Dios me estaba preparando. En la semana tuve una reunión con unas personas que venían y fui a comer y curiosamente, la verdad no tenía mucha expectativa del tiempo. Fuimos para un restaurante, dijeron vamos a romper un poquito con las reuniones y demás. Nos fuimos a un restaurante y de la nada la conversación se tornó hacia mí y en lo que yo creía. Y yo dije, qué interesante. Esta gente pudiendo hablar de 1001 cosas, me está queriendo preguntar acerca del evangelio. ¿Y qué creen que hice? ¿Qué creen? Me dio pena y no les dije. ¿No? ¿No crees? Pues sí me dio pena. No, la verdad es que no, pero es bien interesante. Te sorprendería que aún la gente más preparada también tiene necesidad del evangelio. Este Pablo, que no solamente había estimado todo lo que él tenía como basura, además
quienes lo conocieron, ¿sí? De alguna manera, quienes lo vieron de cerca, ¿qué crees que lo vieron hacer con toda esa experiencia y conocimiento? Él decía, yo creo que hago lo correcto persiguiendo a estos que siguen a Jesucristo. Y entonces él era un perseguidor de la iglesia. Él creía que toda esa información, ese conocimiento, lo vieron, y esto lo puedes ver en Hechos 26:9. Lo vieron perseguir, lo vieron realmente hacer una obra para oponerse a ese evangelio. Así es que imagínate, eras un gran perseguidor y ahora te volvías al bando que tú perseguías. Eso era de pena. Quienes supieron de él, ¿sabes? Supieron que lo encarcelaron a causa de ese evangelio. ¿Alguna vez has convivido con alguien que tiene a un familiar en la cárcel? ¿Te has dado cuenta si le da mucho orgullo hablar del tema? Hay gente que hasta por años oculta la identidad de alguien que está padeciendo en cárcel. Oye, ¿y qué fue de tu hermano? Ah, mira, se fue a Estados Unidos y bueno, ya te inventan una historia y demás. Porque no es algo así como que muy halagante hablar de decir, ¿por qué tuvo que ir a dar a la cárcel? Y Pablo estuvo en Filipos. Hechos 16 describe que estuvo encarcelado, y en Filipos, y en Cesarea, y en Roma, y fue pasando de un lado a otro. Imagínate que te iban llevando de un lado a otro. Además de esto, él había sido expulsado de ciudades. Por ejemplo, Hechos 17:5 describe que de Tesalónica fue expulsado. Lo llamaron en Corinto insensato. Lo apedrearon en Listra, en Hechos 14. Pero todo eso, ¿sabes una cosa? No le dio vergüenza, no lo detuvo para hablar de este evangelio. ¿Y por qué Pablo estaba tan dispuesto a soportar todo esto? ¿Cómo imaginas que Pablo estaba dispuesto a pasar esa vergüenza? ¿Sabes a quién estaba predicando? Algunas personas se mofaban de los cristianos. ¿Por qué? Porque estaban defendiendo al hijo de un carpintero. No solo eso, que además se había levantado como el Mesías, es decir, aquello que por cientos de años habían estado esperando los judíos, llega, lo reciben, ¿recuerdas esa entrada triunfal? Como un gran salvador, y a los pocos días ya estaba en una cruz. No cualquier cosa, muerte de cruz era de las más vergonzosas. Imagínate que tú estuvieras predicando que tu Salvador murió en una cruz. Eso sí que es de pena ajena. Y Pablo estaba pasando toda esa vergüenza. Y sabes que muchos de nosotros, por no comprender esa buena noticia, por detalles mucho menores, nos da pena y nos quedamos callados. Y ocultamos qué somos y en qué creemos. No nos identificamos de alguna manera con ese Cristo, por cosas hasta menores. Pero a Pablo no le importó, ¿sí? No le importó vivir y estar dispuesto a vivir de esa manera. Y vamos a tener que aprender y entender lo que Pablo está poniendo básicamente en estos dos versículos 16 y 17, porque si no lo entendemos, vamos a vivir, ¿sabes? Hay un mundo hostil. Apenas en la semana me decía un hermano, no sé por qué, pero de verdad la gente, apenas le mencionas tantito la palabra de Jesús y bueno, se transforma. Vivimos en un mundo hostil, completamente hostil. Un mundo que no quiere saber de nada de Dios, nada de Cristo. Vemos cómo se burlan en lo que creemos y pensamos. Y mejor callamos. Mejor callamos cuando escuchamos que alguien se está burlando tal vez. Pues algunos hasta nos atrevemos a soltar una risita de lo que dicen. Cuando nos escuchan hablar conceptos acerca como del pecado, de la sangre, de la muerte, a veces parece tan loco y tan incoherente que, hoy no, pero ¿cómo decirlo? Y entonces, como ellos no lo comprenden, nosotros decidimos callar. No es algo que nos encanta, ¿verdad? Pasar la vergüenza por algo así.
Y la única manera de pasar la vergüenza, de pasar de la vergüenza para compartir la buena noticia, ¿sabes cómo es? Para algunos de nosotros es dando una noticia diferente. La única manera en la que no ponemos ninguna pena de compartir es que si vemos a alguien necesitado, ¿cómo le dicen? Acércate a Dios, porque sabes, Dios te puede proveer. Acércate a Dios porque Dios puede restaurar tu matrimonio. Acércate a Dios porque Dios te puede sanar. ¿Cuántas veces hemos oído un mensaje diferente? O hemos dado un mensaje diferente que hablar de Jesucristo y de la obra que Él hizo. ¿Has oído mensajes diferentes? ¿Algún otro ejemplo que se me esté escapando? Es que si buscas a Dios te va a sanar. Es que si buscas a Dios todos tus problemas van a resolverse. Esto va a ser color de rosa. Es que si buscas a Dios vas a prosperar económicamente. Y si buscas a Dios, y si buscas a Dios, y si buscas... La pregunta es, ¿y Dios podrá hacer todo eso? Claro que lo puede hacer. Pero ¿sabes una cosa? Jesús no murió en la cruz para que eso sucediera en tu vida. Si Dios quiere y en su soberanía puede hacer todo eso y más. Y más. Es capaz, claro que es capaz de hacerlo. Pero no fueron esas las noticias por las que Jesús murió en una cruz. Ni por las que Pablo estaba dispuesto a padecer. Imagínate a Pablo diciendo, no, y es que tus problemas van a desaparecer. Ah, Pablo, en la cárcel no me convence mucho tu mensaje, ¿eh? Es que Pablo te vas a sanar. ¿Y sabes que Pablo decía que tenía un aguijón que tal vez por algo Dios no se lo quitaba? Oye, Pablo, pues tú hablas de sanidad, ¿qué está pasando? Oye, te va a prosperar. Y Pablo a veces tenía necesidad como otros. El mismo Señor Jesús dijo, ni aún el Hijo del Hombre tiene donde recostar la cabeza. ¿Cómo llegamos con un mensaje diferente cuando el mismo autor del mensaje nos habla de cosas diferentes? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la única forma en la que evitamos la pena es cuando hablamos de un evangelio diferente, de una buena noticia diferente. Entonces, si tú y yo no comprendemos qué significa esa buena noticia, nunca vamos a rebasar esa barrera de decir, estoy dispuesto a lo que el mundo le llama de pena ajena, estoy dispuesto a vivirlo y a padecerlo. Y para ello, básicamente en este versículo 16 hay 4 palabras que le dan clave y resumen no solamente a la carta, a todo el mensaje del evangelio. Y de eso quiero que hablemos el día de hoy, porque para poder soportar lo que sea el resto de tu vida y que no te dé vergüenza y que no te importe que vivas de pena ajena para otros, tendrás que aprender y entender esas 4 palabras. Y eso va a ser una gran diferencia en tu manera de vivir el evangelio. La primera palabra, si tú estás tomando nota, es que las buenas noticias solamente llegan por el poder de Dios. La palabra es poder. No hay otra manera en que suceda una buena noticia si no es por el poder de Dios. Las buenas noticias son el poder, y esa palabra que está usando Pablo tiene que ver del griego de esa palabra de donde tomamos nosotros la palabra dinamita. Dinamita viene de la palabra griega que Pablo está usando, que es dinamis. Eso significa. Y lo que Pablo está haciendo referencia de alguna manera en este mensaje de la buena noticia es que es el poder de Dios todopoderoso interviniendo. ¿Sí? ¿Has oído que Dios es todopoderoso? ¿Sabes cómo se le llama ese atributo? Que Dios es omnipotente. Es decir, Él puede todo. Entonces, lo primero que Pablo está enfatizando es que esa buena noticia solamente puede venir por el poder de Dios. Él está operando detrás de cada persona que Él alcanza con el evangelio.
¿Sí? Él está cambiando los genes, está cambiando la naturaleza de personas que no hubieran podido cambiar nunca y los está regresando al diseño original. Regenerar viene de volver a generar los genes de cada persona. Estos genes que fueron corrompidos de alguna manera en el momento en el que el pecado llegó a la humanidad. Entonces Dios y su poder es el único capaz de cambiar y de transformar a las personas. Y no sé si te has dado cuenta, pero la humanidad realmente sabe la necesidad que tiene de este cambio y de cambios. ¿No te has dado cuenta que todo el tiempo estamos queriendo cambiar? Tan así que el mundo lo sabe, ¿sabes? El mundo sabe de esa necesidad que tenemos, por eso todo el tiempo nos está ofreciendo cosas para vernos diferentes, cosas de alguna forma para vernos mejor, para lograr un pensamiento mejor, para tener mejores experiencias de vida, en otras palabras, para ser diferentes. El mundo lo sabe, sabe que tenemos esa necesidad. ¿Cuál es el problema? El problema no es no querer cambiar, el problema es que no podemos cambiarnos. Por mucho que te compres, sigas, contrates, hagas todo lo que este mundo te ofrece, tú no vas a poder cambiar. Exteriormente vas a poder cambiar. Te vas a ver más güero, te vas a ver más delgado, te vas a ver más culto, pero en el fondo tu naturaleza no va a cambiar. Por sí solos no podemos cambiar, por más que nos afanemos. Por más que te hagas cirugías, todo ese cambio es externo, pero los cambios de fondo solamente el poder de Dios lo puede hacer. No hay otra forma. El Evangelio tiene el poder de podernos cambiar desde adentro. ¿Sabes que el Señor estaba muchas veces con frecuencia exhortando a los líderes religiosos porque ellos procuraban un cambio que se viera desde el exterior nada más? Pero no había regla religiosa, no había ninguna manera de poder cambiar a la gente. Entonces, si tú crees que tus padres, por ser cristianos, te van a cambiar, eso no sucede. ¿Tú crees que el venir a la iglesia te va a cambiar? No. En alguna manera, si el poder de Dios no obra en eso, a través de tus padres, a través de la iglesia, a través de muchas cosas, no sucede el cambio. Romanos, en el capítulo 8:3, Pablo, en la misma carta, en el 8:3, dice: la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros, los pecadores, que los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Ni las mejores leyes morales, ni los mejores esfuerzos, por más que tú conozcas a una persona que digas, híjole, no sé si te ha pasado una persona que dices, lleva una vida intachable, bueno, nada más falta que él se diga cristiano. Pero en el fondo eso es lo que ves. Pero lo cierto es que sin Cristo y sin el poder transformador de Dios, esa persona sigue siendo igual de mala que tú y que yo. No son por las reglas, no son por los buenos principios. En el fondo no podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Sabes que la carta a los Hebreos, capítulo 6:1, nos enseña a que le debemos de dar vuelta a dos cosas? Lo primerito, lo básico, lo fundamental. Si has llegado primeramente al conocimiento de Dios, es que debes de aprender. La primera doctrina básica o la primera enseñanza básica es que te arrepientas de las obras muertas, que te arrepientas de hacer como que crees que por tu propia justicia puedes hacer el cambio. Tú no puedes. ¿Y sabes qué? Cuando aprendes la primera, ¿qué viene como segunda? La segunda es fe en Dios. Es yo no puedo, solamente Él puede.
Lo necesito. ¿Cuándo? Cada minuto de mi vida, cada segundo de mi vida. Entonces tenemos que dejar esas obras muertas o esas obras que no van a lograr nada y empezar a creer en Dios, porque solo Él puede hacer lo que nosotros mismos no podemos hacer. Entonces, como no podemos remediar nuestra condición, el Evangelio pone el poder de Dios para lograrlo. Él es la fuerza. Ahí está. Si te das cuenta, lo que Pablo está diciendo, lo está poniendo en el énfasis que es en el poder, no en el proceso. Podemos estar procurando y pretendiendo un proceso de cambio, pero si no está el poder de Dios, no pasa nada. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Que la santificación no se logra si no es por el poder de Dios que obra por medio de su Espíritu Santo en ti y en mí. ¿De acuerdo? Primera de Corintios es una carta que escribe Pablo en el capítulo 1, el versículo 18 al 25, fíjate cómo lo dice. Dice que el mensaje de la cruz, o sea, del Evangelio, dice, es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero para nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios, como dicen las Escrituras. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Ahí Pablo está citando algo que Isaías tiene en su capítulo 29, 14. Más adelante dice Pablo, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofendieron y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El plan ridículo de Dios es más sabio que lo más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. ¿Te has dado cuenta que muchos han querido cambiar por su propia fuerza? Muchos se han engañado a lo largo de la vida diciendo, no hombre, eso cuando quiero yo lo dejo. Cuando quiero, mira, no, es cosa que me lo proponga. Nada más no se lo han propuesto, y cuando se lo han propuesto no lo han logrado por años. Por años. Fíjate qué dice más adelante en la misma carta de Corintios, 1 Corintios 2, del 1 al 5, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tú y yo, todo lo que sabemos, creemos y por lo que estamos dispuestos a pasar tiempo aquí y hacer cualquier otra cosa en el nombre de Cristo, se debe al poder de Dios. No a cuán bueno fue el que predicó, se paró al frente o te acercó el mensaje. ¿Sí? Entonces, la razón por la que Pablo estuvo dispuesto a todo esto y a más todavía, es porque él sabía que esas buenas noticias eran capaz de algo, que no era pura verborrea. De hecho, ¿sabes a qué punto lo pone? Que en Romanos 9, en el capítulo 9, lo que él dice es, si por mí fuera, estaría dispuesto a ser maldito yo con tal de que estos de los míos pudieran entenderlo. En otras palabras, la comodidad, la reputación, la popularidad no le importaban a Pablo. ¿Sí?
ofreció su vida sin concesiones por ese evangelio, porque él sabía que confrontaba y transformaba a las personas. Tenía poder. Y yo no sé si tú no has visto, en medio de entre nosotros, tal vez te falte conocer, regresar a un hombre de haber destruido su matrimonio, de haberse ido a meter a una vida con otra persona. No sé si lo has visto regresar por el poder de Dios a restaurar su casa. Yo no sé si has visto a un joven, a una jovencita, regresar de las adicciones, de estar atrapado, de que literal te digan, por ya no hay oportunidad, lo perdimos. Y verlo ahorita, agarrado de ese poder, de ese evangelio. Yo no sé si no te ha tocado ver de alguna manera a una mujer renunciar. Conozco de personas que han renunciado de estar haciendo películas para adultos con pornografía, de ganar cantidad de dinero, y de hoy día, por ese poder transformador, estar tratando de sacar personas de ese medio. Yo no sé si conozcas personas que de alguna manera vivieron de su vanidad, creyeron que el culto a su cuerpo y el deseo de que muchos hombres las quisieran, lo hayan dejado atrás, aun cuando tenían toda la aprobación, todo el físico para lograrlo, toda la vanidad, dejarlo por causa de este evangelio. Yo no sé cuántos casos conozcas y si conozcas, pero conozco muchos, y todos, incluyéndome yo, transformados por ese poder. Todos. Yo no sé cuál sea tu historia, no la conozco, pero estoy seguro que el poder de Dios estuvo detrás de ella. ¿No fue la predicación de alguien? ¿No fue la mejor presentación? ¿No fue el lugar? ¿No fue la alabanza? Fue el poder de Dios transformándote. ¿Sabes que he visto a personas renunciar a sus riquezas y decir, vale la pena meter cada centavo de lo que he tenido en este mundo para que ese evangelio sea conocido? Es increíble, pero es el poder de Dios que ha podido hacer. Yo no sé si conoces a hombres o a mujeres que habían dispuesto su cuerpo para darlo en placer, para tener relaciones con personas de su mismo sexo. Yo los he visto regresar por el poder de Dios al diseño original que Dios había tenido para un hombre y una mujer. Se llama poder de Dios. No se llama el mejor de los discursos. Yo he visto muchas vidas así transformadas por ese poder. Así es que, ¿sabes una cosa? No me importa qué diga el mundo. Las evidencias ahí están. Y me encanta entregar la vida por ese evangelio. Porque yo sí puedo dar fe de que es poderoso. No me avergüenzo del evangelio, diría Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Y no sé qué está viniendo a tu mente en este momento, pero quiero detenerme por unos segundos para orar contigo, para orar por tu vida, para que por medio de ese poder tú puedas dar testimonio, que ese poder se pueda manifestar. Yo no sé si tengas una historia o no. Yo tengo muchas del poder de Dios, pero Dios quiere que tengas tus propias historias. Quiero que el poder de Dios se manifieste en esa buena noticia para que ésta llegue a tu vida. Quiero que cierres los ojos, que pienses en aquellas cosas. Sabes que cuando yo comparto el evangelio, muchas veces me encuentro a personas renuentes. Dicen, yo no quiero nada con ese Jesús. Y lo único que Dios me ha enseñado es a decirle, ¿hay alguna manera en la que Dios pudiera impactar en tu vida y en tu corazón que te hiciera cambiar de parecer? Me recuerdo en una ocasión una persona dijo, sí, con bastante dureza en su corazón, dijo,
si esto es poderoso, yo quiero que Dios me quite la epilepsia. Y bueno, yo no soy nadie, pero mi Dios es todopoderoso. Voy a orar por ti. Mi Dios, si esa es tu voluntad en la que te puedas manifestar a la vida de esta joven, te pido, toca su cuerpo y concédele el que sea libre de la epilepsia. Que ella pueda conocerte y saber lo que tú tienes preparado para su vida. Que ella pueda arrepentirse de vivir una vida contraria a ti, incluso opuesta a ti, y que te reconozca como el camino que debe de seguir en su vida. Te lo pido por Jesús, que ya lo hizo todo. Oré, me fui, no creas que cayeron rayos, no creas que pasó más. La mujer fue respetuosa, cerró sus ojos y nada más, se fue. 4 años después regresó a Querétaro, buscando la iglesia de San José, donde yo ya no iba, para dar testimonio que ahora servía al Señor con todo su corazón. ¿Qué fue? El poder de Dios. El poder de Dios. Quiero retarte en esta tarde que cierres tus ojos si no conoces el poder de Dios. Y si ya lo conoces y aún yo te diría, solamente espera que se manifieste el poder de Dios. Pero si tú no lo conoces, cierra los ojos y ora conmigo. Y desde tu corazón, cierra tus ojos y que tus labios, si quieres pronunciarlos, si quieres en silencio, ores conmigo y le digas: bendito Dios, en este momento te quiero conocer. Quiero conocer tu poder porque mi vida lo necesita. He estado caminando lejos de ti, he estado resistiéndome a ti, he estado queriendo o creyendo que te conozco de una manera, pero la verdad es que no te conozco. Te quiero conocer. Quiero renunciar a una vida lejos de ti. Quiero renunciar a la vida que me lleva a creer que yo puedo hacer las cosas, que puedo cambiarme, que puedo mejorar y que no te necesito. Y en este momento te quiero pedir que seas el Señor de mi vida, que tú la dirijas, que tú tomes el control de todo, aún de esta circunstancia, de esta situación que me duele, que me lastima, que no entiendo, y muchas más en mi vida. Quiero conocer tu poder, porque hoy he oído que tu poder cambia personas. Te reconozco como el Señor de mi vida, como mi Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tal vez tú ya conociste esto, ya conocías este poder. Ahora te quiero retar en algo más. Sabes que lo más sorprendente de este mensaje, a quienes ya lo recibimos y lo conocimos, es que ahora nos damos cuenta que con estas vidas imperfectas, malas, desobedientes, aún así Dios se digna y nos usa para compartir este poder y este mensaje. Es sorprendente. Yo no sé si te sorprende. Yo no sé si has tenido encuentros con alguien en donde has tenido que abrir la boca y dices, ni siquiera podría decirlo, nada más ve mi vida, se cae en pedazos. Y Dios te usa y alguien más viene al conocimiento. Es tú, Señor, ¿quién soy yo para que me uses? ¿Cómo puede ser que me puedes usar para llevar este mensaje que cambia el destino desde ahora y para siempre de una persona? ¿A poco no es maravilloso? ¿Te habías puesto a pensar en eso? Ahora dime, ¿te vas a seguir quedando callado? No importa tu edad, no importa tu condición, no importa si tienes recursos, conocimiento o no. Pablo lo tenía claro, no importaba a quién se dirigiera. Él confiaba en el poder de Dios porque la necesidad está en todos. Chicos, grandes, ricos, pobres, cultos, incultos. Es el poder de Dios el que produce la obra y nosotros somos el medio. ¿Quieres ser usado por Dios? Quiero que ores conmigo. Si ya conoces ese poder de Dios, dile: Señor Jesús, en esta mañana quiero ser usado por ti. Perdóname por todo eso que yo he puesto de pretexto para ser usado por ti.
Y el día de hoy quiero hacerlo a un lado. Quiero usar cada experiencia, cada oportunidad que me diste, cada cosa que no entendí, por la que pasé y sufrí y de la cual tú me levantaste. Quiero usar todo lo que representa la vida que me has dado para darte gloria. Quiero que otros te conozcan y conozcan ese poder, Señor. Úsame. Pon personas. Dame el valor. Dame la sencillez de comunicarlo, Señor. Pero sobre todo el sujetarme a lo que tú quieres hacer. Úsame, Señor. En el nombre de Jesús. El punto número 2, y perdóname todo este tiempo, pero este era el punto quizás más complejo, más largo. Y llevo 50 minutos casi en esto. Y me faltaban 3 palabras. Si no hay oportunidad la voy a continuar, pero la segunda es que ese poder tiene un propósito. No tiene ningún otro. Muchos se enamoran del poder de Dios porque creen que pueden parecer espirituales, pueden parecer admirables, pero la gloria de Dios no es para ser compartida. La segunda palabra es que las buenas noticias son para salvación. El poder de Dios se manifiesta para salvación. No para presumir cuán buenos somos en esta iglesia. Podemos estar alardeando de muchas manifestaciones de poder, pero si la gente no está llegando a salvación, de nada sirve. La salvación significa, en otras palabras, la liberación de algo. Y nadie va a entender el poder de Dios y no va a apreciar esta buena noticia si no tiene claro de que fue librado. Tal vez no sepas qué significa ser salvo, pero te aseguro que tienes bien claro de qué te gustaría ser librado. Todos los días sufres de alguna manera por ello. Y si tú no lo has reconocido, sufrirás por muchas cosas. Si ya lo has reconocido, estarás viendo cómo Dios te va librando poco a poco de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es que al estar apartados de Dios, lo primero que debes de saber es que eres enemigo de Dios. Si tú no has hecho las paces con Dios, eres enemigo de Dios. Y lo primero que te urge es ser librado de la ira de Dios. ¿Y sabes de dónde viene esta palabra evangelio? Alguna vez lo he compartido en un par de predicaciones, pero algunos no han estado con nosotros. Pero esta palabra de evangelio, buena noticia, tiene que ver con un término utilizado en un contexto de guerra. En un contexto en donde de alguna manera 2 ciudades estaban en guerra y cuando llegaban por alguna razón a un acuerdo de paz, cada una de estas ciudades designaba a un evangelista, es decir, un mensajero que volviera a su ciudad llevando la buena noticia de ¿qué? De que la guerra había terminado. Ese era el papel del evangelista. Les decían, llegaban a un acuerdo los líderes de las ciudades y decían, ok, tú manda a tu mensajero a decirle a tu gente que ya se acabó la guerra, tú manda al tuyo. Ese hombre era el evangelista, llevaba la buena noticia. No llevaba una buena noticia cualquiera. O sea, para nada iban a usar este hombre que lo hicieran regresar a ciudad para decir, les traigo una noticia, una buena noticia, hoy no va a llover. Y van a decir, a mí qué me importa si estamos en guerra. Eso no me es buena noticia. Tiene que ver con una noticia que cambia por completo la vida. Y entonces estos evangelistas llevaban el mensaje y llegaban a la ciudad y decían que había llegado la paz para sus vidas. Esas sí que eran buenas noticias. La noticia que todos esperaban era oír esto. Y de ahí viene la buena noticia, de ahí viene la palabra evangelio. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación es: el reino de los cielos se ha acercado para hacer paz contigo. Y con esto, el mismo apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 10 al 11 dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo
nos hizo amigos de Dios. Cuando tú y yo no entendemos de qué fuimos librados y cómo fuimos librados de ser enemigos de Dios, difícilmente vamos a poder apreciar lo que esto representa. Cristo ha venido a restaurar no solamente nuestra relación con Dios, sino una relación con nosotros mismos, una relación con los demás y con el resto de la creación. Eso es lo que ha hecho. Entonces imagínate, ¿no te has dado cuenta que aquellas personas que todavía no restauran su relación con Dios, no solamente parece que luchan con Dios todo el tiempo, que lo niegan, lo rechazan, se burlan de Él, sino además no encajan en la vida? En una u otra forma no sienten propósito. Y buscan propósito en otras cosas. Propósito en ser el más exitoso, el más rico, el más reconocido en algo. Porque no se hallan, no encuentran su razón en esta vida. Y viven en pleito con todo el mundo, y con tal de creer que pueden lograr su propósito en la vida, pasan por encima de quien sea. Están peleados con Dios, están peleados consigo mismos, están peleados con los demás. Y por si fuera poco, no respetan ni quieren nada de la creación de Dios. Está para que se sirvan de ella. Entonces, quienes hemos declarado y reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, no solamente dejamos de ser enemigos de Dios, sino que, como lo habíamos hablado la semana pasada, dejamos de ser esclavos del pecado, pasamos a ser esclavos de Dios, crece nuestra relación con Él, que empezamos a ser hasta amigos de Dios, hasta el punto que decimos, híjole, ¿es en serio que te puedo llamar Padre? ¿Te puedes imaginar qué derecho tenía yo si era esclavo? Me rescataste, pero me dijiste, no, Luis, no te quedes ahí en el servicio, ven a comer a mi mesa. ¿Por qué? Porque tú eres de mi familia. Ese poder de Dios para salvarnos de una vida sin Dios y de sus consecuencias está obrando en nosotros. Y cada día nos va a mostrar de todo lo que nos libró. En la medida en la que tú pases en comunión con Dios, te vas a dar cuenta, y me libraste de esto, y me libraste de esto otro. Wow, de todas las que me he librado, de las que ya pasé y de las que vivo día a día. Entonces, reconocer el poder de Dios en esta salvación te lleva a ver de qué fuiste librado. Te lleva a ver, y ¿sabes cómo decimos aquí que damos testimonio? Damos testimonio de una intervención divina, es decir, del poder de Dios. En un acto que necesitaba ser cambiado, es decir, que necesitaba un arrepentimiento. Y que cuando esto sucede, eso genera un propósito en el que fue cambiado y un impacto en todos los que lo veían. ¿Y a poco no puedes dar testimonio de esto en tu vida? ¿A poco no puedes darte cuenta que Dios intervino, tú te arrepentiste, tomaste la decisión, diste media vuelta, generó un bienestar en tu vida, te dio un lugar, y otros se empiezan a sorprender? Dicen, wow, no puedo dar crédito. Ese hombre no hubiera podido dejar nunca las drogas. Yo hubiera apostado que se muere. Algo tuvo que hacer. Fue Dios. Voy a prácticamente terminar y cerrar esta parte, porque me van a faltar las otras dos palabras. Si tú y yo no dimensionamos de qué fuimos librados, si no vemos las consecuencias, entonces no hemos sido salvados. En estos días tuve una conversación muy difícil con una persona que amo. ¿Sabes que en un momento de su vida esta persona parecía que se había dado cuenta que tenía que tomar ciertas acciones necesarias en su vida? Porque de otra forma iba a sufrir, iba a padecer, iba a tener consecuencias. Comprendía en ese momento que necesitaba de algunos cambios en particular para esa situación. Llevó a cabo partes de esos cambios. No iba a ser sencillo, iba a costar mucho. Representaba que tuviera que dejar cosas con las que incluso se sentía bien.
Porque sabes una cosa, el pecado te hace sentir bien. No conozco una sola persona que vaya a pecar y diga, guácala, 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 no quiero hacerlo, pero lo hice. No conozco. Más bien conozco el tipo de personas que pecan, aún sabiendo todo lo que saben, y después dicen, no sé por qué lo hice. Esto ya no me corresponde. El tema es que esta persona tenía que dejar algunas cosas que incluso le gustaban. Sin embargo, perdió de vista en algún momento de que había sido librada. Y ahora no solamente no valora de lo que había sido salvada en ese momento, sino que ahora parece que su corazón quisiera volverse a él. Y uno se preguntaría, ¿quién en su sano juicio quiere esto? La única forma es perdiendo de vista de que fuiste librado o de que puedes ser librado. No estoy hablando de perder tu salvación. Voy a tocar esos temas en los siguientes puntos para que no te vayas incompleto. Solo quiero preguntarte si estás olvidando quién te salvó. Si estás perdiendo de vista en estos tiempos, ¿de qué te salvó? ¿Qué eras tú? Diría un cantante cristiano, ¿qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿De qué te salvó? ¿De qué te está salvando actualmente? ¿De qué crees que te puede salvar en lo futuro? Porque entonces te hace falta volver a la buena noticia. Hay un poder que te puede salvar y hay un propósito, que seas librado de algo. La buena noticia tiene que ver con el poder de Dios haciendo algo, salvarnos. ¿De qué? Del poder del pecado. Y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a hablar cómo lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? Entonces, te pido una disculpa, me extendí más de lo que creí. El tema es bien importante. Básicamente, hablar de el poder de Dios, hablar de la salvación de Dios, hablar de la fe en Dios, hablar de la justicia de Dios, nos va a tomar toda la vida cristiana, hablarlo, repasarlo, comprenderlo, volverlo a entender, hasta el punto que podamos decir, ahora entiendo, Señor, que esto es lo mejor que pudo haber pasado en mi vida. Vamos a orar, ¿te parece? Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta tarde por lo que has hablado a mi vida y lo que he podido entender, Señor. Quiero pedirte perdón si en alguna manera no he apreciado, no he comprendido o había entendido algo diferente acerca de esa buena noticia que llegó a mi vida. No había ni siquiera tomado un tiempo para pensar quién me trajo esa buena noticia. Porque fuiste tú el que me buscó a mí, no yo a ti, Señor. Aunque muchas veces así lo pensé. Ayúdame a comprender cada vez más por qué te empeñas en usar todo tu poder para transformarme a la imagen de Jesús. Ayúdame cada vez más a entender, Padre, el deseo y el corazón detrás de todo este amor para librarme, para guardarme, para preservarme. ¿Cómo te dueles de ver que tu creación sea caricaturizada por la esclavitud del pecado, Señor? Nada que ver con lo que tú habías pensado para nosotros. Ayúdanos a entender, Padre, para que entonces podamos creer y podamos descansar en tu justicia por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Sigue obrando en nuestros corazones, Padre, una conciencia de esta buena noticia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.